la investigación que se lleva por desaparición de perristas que alcanzaría a mandos militares e incluso al expresidente Felipe Calderón Hinojosa. Así es, se trata de una investigación, pues decimos, importante, llevada a cabo por las autoridades, tanto ministeriales como judiciales del país, no sin obstáculos. Más adelante tendremos ya las palabras, cómo ha sido todo este proceso que se ha llevado por parte de los familiares, de las víctimas, de las organizaciones sociales que reivindican a estos integrantes del EPR y también por los abogados, porque prácticamente han tenido que litigar no solamente con las instituciones del Estado contra las instituciones del Estado mexicano, sino además pues con un manto de impunidad que se han dado para este tipo de casos de manera histórica. Tendremos que recordar lo que ocurrió en la Guerra Sucia, con más de 1,000 desaparecidos en las décadas desde el 60, pero sobre todo de la década de los 70 y los 80. Pero este caso pues es más reciente e involucra al gobierno de Felipe Calderón, un hecho que tendríamos que condenar, pues todos, independientemente de si se comparte o no se comparte el proyecto de nación, el proyecto de país de estas personas víctimas de desaparición forzada o los métodos de lucha. Eso realmente queda en segundo término. Aquí lo importante es que hay instancias del Estado mexicano que todavía durante el sexenio de Felipe Calderón desaparecieron a dos luchadores sociales, los desaparecieron por una situación política, es decir, por el tipo de ideología que ellos habían abrazado, también por la organización en la que se encontraban, porque además hay que recordar, fueron desaparecidos cuando ellos realizaban actividades pacíficas, estaban desarmados y en vez de presentarlos a las autoridades, el gobierno de Felipe Calderón decidió desaparecerlos. Pero hoy hay una resolución que se emitirá un poco más tarde en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que podría pues ampliar las investigaciones, ordenar una investigación realmente exhaustiva que lleve a la citación de mandos militares y que en esa cadena de mando incluso podría citarse e investigarse al propio expresidente Felipe Calderón. Y para hablar de este asunto tenemos con nosotros en la línea a Nadine Reyes Maldonado, hija de uno de los desaparecidos, hija de Edmundo Reyes Amaya, y quien ella ha fundado junto con otras personas que también buscan a desaparecidos, a Edmundo, pues, y también a Gabriel Alberto Cruz Sánchez, el comité hasta encontrarlos. Buenos días, Nadine, gracias por tomarnos la llamada. Buenos días, Simón. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Pues preguntarle, Nadine, sobre, hoy hay una resolución importante que emitirá la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que repercutirá de otros casos de desaparición forzada y también repercutirá de manera importante y de manera particular en el caso de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, tu padre que, pues fue desaparecido desde 2007, se han cumplido ya 15 años de tocar puertas, de demandar justicia. Hoy hay una situación, digamos que importante, pero me gustaría que te refirieras a cómo fue que tu familia vivió esta situación. Ya en un momento que habíamos platicado señalaba que de instancia fue primero la pérdida, en segundo la sorpresa de saber que en este caso su padre era parte de una organización armada, revolucionaria, y que lo que vino después, además sí que hubo solidaridad de organizaciones, pero fue una andanada del Estado, un acoso en contra de la propia familia al revelarse que uno de sus integrantes pertenecía al EPR. Me gustaría, si por favor, se puede referir, Nadine Reyes Maldonado, a esta situación de cómo vivió la familia el acoso estatal al conocerse la desaparición de Edmundo Reyes Amaya. Sí, bueno, pues sí, ha sido un proceso bastante complicado. Fue una situación que fue muy sorpresiva, pero también fue muy dolorosa porque nosotros, como bien señalas, pues por un lado desconocíamos la militancia política de mi padre en esta organización armada revolucionaria y obviamente fue un doble impacto, ¿no? Saber que mi padre estaba desaparecido, que había sido víctima de desaparición forzada, pero también que militaba en una organización armada revolucionaria. Entonces, a raíz
de que nosotros nos enteramos de su desaparición, pues empezamos a realizar las denuncias, la exigencia de su presentación con vida, y bueno, todo esto trajo como consecuencia pues el hostigamiento por parte del Estado, con la intención de que dejáramos de exigir su presentación con vida. Entonces han sido años bastante difíciles, porque también no solamente fue el hostigamiento hacia nosotros directamente, ¿no? Como familiares que estábamos exigiendo la presentación con vida de Gabriel y de Edmundo, sino que también al resto de nuestra familia, tíos, abuelos, hermanos de mi papá, los hermanos de la compañera Margarita Cruz Sánchez, hermanos de Gabriel, también fueron hostigados e intimidados de manera reiterada por mucho tiempo, incluso hasta el día de hoy, ¿no? Permanece esa vigilancia, ese hostigamiento. Entonces han sido años complicados, porque decimos, no solamente tienes que vivir con el dolor de tener a tu ser querido desaparecido, sino que también tienes que vivir con esta situación de hostigamiento y de amenazas constantemente, pues por esta situación de no quedarnos calladas y de seguir alzando la voz en esta exigencia de la presentación con vida de nuestros familiares, pero también del juicio y el castigo para los responsables de cometer este crimen en su contra. Nadine Reyes Maldonado, quien nos viene hablando sobre estos procesos judiciales que han llegado, Sósimo Camacho, a la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde hoy se van a tener notificaciones. Escuchábamos ahí a través de este audio, de esta comunicación que tenemos con la hija de Edmundo Reyes Amaya sobre esta convocatoria que se hace, me imagino, a través de un altavoz para que la gente se sume a exigir esta justicia, esta búsqueda que ya lleva 15 años. Así es, pues están en plantón permanente organizaciones solidarias con estos luchadores sociales desaparecidos por militares, y desde que se supo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación esta semana tendría una resolución al respecto, bueno, pues ha habido se han realizado mítines, foros de discusión ahí, afuera de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero me parece que ya tenemos a Nadine de nueva cuenta, Erika, para que pudieras hacerle la pregunta. Buenos días, Nadine Reyes Maldonado, te saluda Erika Ramírez. Buenos días. Sí, te preguntaba que si pudieras comentarnos quién es Edmundo Reyes Amaya para la audiencia, que conozca cuáles son, pues sí, los propósitos de su lucha, sus orígenes y cómo ha sido este trayecto de 15 años de búsqueda. Sí, bueno, Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez son dos luchadores sociales, los revolucionarios que son reivindicados por un grupo armado revolucionario, el Partido Democrático Popular Revolucionario, Ejército Popular Revolucionario, el DPR, una guerrilla que ha existido en nuestro país desde hace muchos años. Bueno, ellos militaban en esta organización revolucionaria, y esa fue la razón, ¿no?, por la cual fueron detenidos, desaparecidos. Ellos pues luchan por una transformación radical en el país, no tienen esta exigencia de que mediante la vía de las armas pueden cambiar y transformar la situación que se vive de injusticia y de desigualdad en el país. Y bueno, mi padre y el señor Gabriel militaban en esta organización. Nosotros lo que hemos sabido de su militancia pues es lo que ha sido público por este mismo grupo armado, porque en nuestro caso desconocíamos, ¿no?, concretamente pues su participación en esta organización armada revolucionaria. Sin embargo, ahora que hemos podido leer, conocer de lo que nuestros familiares hacían en esta organización, pues vemos que pues sí, las motivaciones de desaparecerlos pues obedece a esta situación de tratar, no, de desarticular ese proceso organizativo que ellos tenían en su organización, y también de alguna manera continuar con esta situación, ¿no?, de tratar de borrar toda esta situación de lucha, de exigencia en contra de todos aquellos que de alguna manera disienten, ¿no?, de la forma de cómo se vive en el país, ¿no? Pero nuestros familiares, nosotros decimos en un Gabriel, pues son
dos personas, dos seres humanos, como cualquier otra persona, pero con esos ideales de lucha y de cambio, ¿no? De transformación. Nosotros hemos tratado de dignificar su lucha, su memoria, porque ellos han sido criminalizados por parte del Estado mexicano, al señalarlos como delincuentes. Nosotros decimos, ellos no eran delincuentes, eran dos luchadores sociales que trataban de transformar la situación en nuestro país. En ese sentido, nosotros hemos cambiado, hemos difundido cuál era su lucha, ¿no? Es decir, independientemente de que estemos o no de acuerdo con la forma en la que ellos tenían esta lucha, en esta organización, pues son dos seres humanos que no tenían que haber sido desaparecidos, ¿no? Que se supone que para eso existe en el país un Estado de Derecho, que si en algún momento ellos habían cometido algún delito, que tampoco ha sido también señalado eso al respecto, pero tenía que haber sido presentado ante una autoridad, ¿no? Y no haber sido sometidos a este crimen de Estado y de lesa humanidad, que es la desaparición de personas. Dos hombres comprometidos, dos hombres con un sentido de humanidad y solidaridad hacia todas las causas del pueblo justa, y pues bueno, nosotros así lo somos, dos personas con mucho valor político, social, humano, comprometidos con su pueblo, y que eso desafortunadamente los llevó a que fueran detenidos, desaparecidos por el Estado mexicano, y que hasta el momento, después de 15 años, permanezcan en esta situación de detenidos desaparecidos. Así es, Nadine, cuando ocurrió pues este lamentable, muy lamentable hecho, prácticamente pues tú eras una adolescente, te has formado desde el punto de vista pues académico, también te has capacitado como defensora de derechos humanos, has participado en esta fundación del comité hasta encontrarlos, es decir, te cambió la vida también esta situación, y me gustaría que nos relataras tu experiencia sobre cómo es prácticamente tratar de arrancarles a dos seres queridos al Estado mexicano, a un Estado profundamente pues autoritario, sobre todo el de Felipe Calderón, cuando estuvo representado por Felipe Calderón, que fue cuando ocurrió estos hechos, y sobre cómo es enfrentarse a el Estado que ha delinquido porque ha desaparecido a dos ciudadanos, cómo es enfrentarse a este Estado, cómo fue enfrentarse a ese Estado por parte, como decíamos, pues de una persona muy muy joven, en este caso tú misma, y que tuvo que incluso irse forjando una conciencia de tipo político, trabajar con las organizaciones, algo que estaba muy alejado en su momento, o que tú considerabas muy alejado, pero que este hecho pues vino a meterte en una lucha que ha sido una lucha y una manera de vivir. Sí, sin duda que ha sido un proceso en el que hemos tenido que enfrentarnos a muchas situaciones, la misma necesidad de hacer las denuncias, de estar en esta lucha exigiendo la presentación con vida de nuestros familiares, pues nos llevó a tener que aprender muchas cosas, ¿no? Que no sabíamos, que desconocíamos. Tuvimos que formarnos en materia de derechos humanos, en tomar diferentes talleres, adquirir diferentes herramientas para poder hacer la denuncia de la desaparición forzada de nuestros familiares, y ha sido gracias también al acompañamiento de otras organizaciones de derechos humanos y organizaciones populares que han abrazado también esta demanda, que nosotros hemos podido durante todos estos años pues seguir en esta lucha y en esta exigencia, ¿no? Porque es muy importante también mencionar que una desaparición forzada, también lo que se pretende pues es también que este crimen se viva como de manera aislada, ¿no? Tratar de aislar a las familias, tratar de criminalizarlas también, de intimidarlas, y en nuestro caso pues ha sido el adquirir diferentes herramientas también en materia de derechos humanos, lo que nos ha ayudado a aprender a exigir nuestros derechos, a saber también que es necesario coordinarse con otras personas, con otras organizaciones para poder fortalecer nuestra lucha y no desistir, no de esta exigencia, porque desafortunadamente el Estado le apuesta al desgaste, al olvido, a mantener en la impunidad estos casos, y es una lucha también desafortunadamente de largo aliento, ¿no? Entonces, nuestra experiencia ha sido esa, el estar siempre tratando de estar informados, de tratar de capacitarnos, de adquirir herramientas que desafortunadamente
pues no, uno no tendría por qué tenerlas, ¿no? Pero que desafortunadamente las circunstancias de tener a nuestros familiares en esta situación de desaparecidos, pues es lo que nos ha orillado a tener que aprender muchas cosas y también a tejer estas redes de solidaridad con otros colectivos también de búsqueda, no solo en nuestro país, sino también en otros países de América Latina. Hemos aprendido de esas luchas también, de otros colectivos de familiares en Argentina, en Honduras, en Guatemala, en Colombia, que también viven esta terrible situación, y también de ellos, gracias a conocer sus experiencias, al intercambio que hemos podido tener con otros colectivos de familiares, es que hemos aprendido más en esta lucha, ¿no? Pero ha sido sin duda un proceso bastante largo, complejo al inicio, pero que ahora ya hemos aprendido que es necesario, ¿no? Seguir aprendiendo de estas herramientas, seguir articulándonos y mantener esa exigencia constante y sin desistir en este proceso de exigencia de verdad y justicia para nuestros familiares, pero también para los miles y miles de detenidos desaparecidos que lamentablemente existen en nuestro país. Pues sí, Nadine Reyes Maldonado, te agradecemos mucho que incluso hayas pues tomado la llamada en medio de este meeting que se desarrolla a propósito, ahí afuera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a propósito de la sentencia que emitirá el día de hoy. Muchas gracias, estaremos al pendiente de lo que hoy resuelva la Suprema Corte. Muchas gracias a ustedes, un saludo. Hasta luego. Hasta luego.